Computadora. Ahí estamos. Bueno, buenos días. Nosotras somos Marcela y Gabriela, somos las ayudantes que vamos a tener durante a la mañana en el dictado de las clases prácticas. ¿Se me escucha bien, no es cierto? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, sí. Muchas gracias. Buenísimo. Les vamos a contar cómo vamos a organizar, cómo tenemos pensado organizar con Marcela las clases prácticas. Siempre vamos a estar las dos en el dictado. Eso implica que mientras una va a ir dictando la clase, la otra profe va a estar a cargo del chat. ¿Cuál es lo bueno de eso? Es que ustedes en el momento que el profe va hablando, vieron que cuando estamos en la virtualidad, muchas veces entre que desactivan, activan, preguntan, la pregunta llega tarde. Entonces ustedes todas las preguntas que tengan las van a hacer en el chat y la profe que nos está dando clase les va a ir respondiendo de manera simultánea. Eso no quita, claramente, que al terminar cada ejercicio hagamos un espacio de preguntas y nosotras vayamos respondiendo, y lo mismo al final de la clase, ¿sí? Pero muchas veces vieron que ahí uno están explicando y tiene una mínima duda y no quiere cortar la clase, en el chat vamos a tener esa opción para que ustedes puedan ir haciendo todo el desarrollo de las clases, ¿sí? O sea que siempre esas preguntas las vamos a ir resolviendo de manera simultánea en el chat, y cuando termine la clase todas las preguntas habituales y comunes. Esa es nuestra idea para ir trabajando. Otra cuestión muy importante es que ustedes ya vieron en la plataforma que estaban un video de Gabriela que les explicaba cuáles eran las pautas de aprobación de la cursada y las posibilidades de promoción. Y también tenían lo que Adrián les iba explicando en otro video, las pautas de cursado, donde ustedes podían ver y cómo era el cronograma para ir viendo cómo organizarse, y es muy importante en función a esta nueva situación. Nosotros estamos trabajando bastante para ir generando material audiovisual para ustedes, que previo a cada clase ustedes hagan el esfuerzo y el sacrificio de leer el material, y van a ver que hay ejercicios prácticos que son introductorios con video, y otros que son el Excel habitual con la respuesta explicada, que esos que son introductorios, que les vamos a ir avisando, como les avisó Alejandra por la mensajería, por avisos, qué tenían que leer, qué módulo y qué ejercicios tenían que ver, es importante que los traigan vistos, porque esa es como la base para poder trabajar durante la clase, y luego de esta clase, al final vamos a responder todas sus dudas, y después, y después van a tener una clase tutorial, donde ahí lo que van a tener es la posibilidad de, bien, cuando uno terminó la clase, uno entendió, cuando lo quiere hacer en su casa, es donde muchas veces nota las dudas, o lo mismo los ejercicios que va a haber integradores. Esos ejercicios integradores lo que van a hacer es vincular todo lo que se vio y que se van a desarrollar en esas clases tutoriales, o ustedes van a preguntar en esas clases, van a tener un espacio de consultas en esas clases para poder hacer un cierre de la asignatura. No sé si querés decir algo, Marce. No, completar un poco esto que dijiste, que no es cierto, la autogestión es muy importante, pero bueno, lamentablemente este COVID nos viene cambiando la vida desde el 19 de marzo, así que ya todos vienen entrenados de haber pasado por un primer cuatrimestre donde, bueno, ya tuvieron que vivir esto en otras materias, ¿no? Pero es muy importante, como les decía Gaby, el tema de la autogestión, que ustedes estén atentos a cuáles son los videos y cuáles son los ejercicios que tienen que traer vistos para las clases, para que puedan aprovechar mejor estas clases sincrónicas. También eso va a hacer que cuando terminemos estas propias clases, nosotros podamos responderles sobre esos ejercicios si tuvieron alguna duda. Bueno, ¿tienen algo que nos quieran comentar, alguna consulta, o arrancamos con lo que tenemos previsto para hoy? Yo veo el chat, el que quiere me habla, y si no, me escriben en el chat. Nadie habla. No, Ok. están saliendo del susto todavía. Ya la próxima arrancan. Ay, esperen, ahí. Cuando quise mover ya estoy, ¿eh? Ya estoy compartiendo mi pantalla, pero quiero mover algo. Ahí estamos. Ok, bien. Están todos viendo mi pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí, Marce? Sí, perfectamente. Buenísimo. Lo que tenemos previsto para hoy son 2 ejercicios. El primero, y que lo que
vamos a ver es que es un ejercicio cuyo objetivo es, vieron que en el módulo y tanto Adrián trabajaron con lo que es la teoría general del costo. Y a veces que uno la ve como medio lejana a la vida, a las situaciones, porque la ve como muy teórica, y la idea de este ejercicio es que nosotros podamos empezar a ver cómo todos esos conceptos se aplican a un caso puntual. Es decir, que eso que está tan abstracto y que capaz que uno cuando lo ve y mira que el factor, el proceso, el objetivo, bueno, ver esa bajada práctica. Cuando digo práctica es poder ver cómo se ve en la realidad, con un pequeño caso que todos podemos entender, no con una gran industria, sino con un caso que uno puede entender toda la magnitud, y ese es el objetivo del primer ejercicio que vamos a ver hoy, que es taxi, ¿sí? Vamos a ir leyendo, yo tengo el mismo enunciado que ustedes tienen, lo tengo acá en el mismo archivo para poder ver todo junto y no tener que ir pasando de archivo a archivo, ¿sí? Es el caso 10301, el taxi. Nos dice, el Tano Máximo Torricelli tiene un dinero ahorrado y está evaluando la posibilidad de invertirlo en la compra de un taxi. Metódico como pocos, amante de las maratones de series y del mejor comer, no está dispuesto a que su probable oficio le altere los hábitos de vida y trabajaría de lunes a viernes, de 10 a 20, pero haciendo las paradas necesarias cuando corresponda. Sabedor de que estoy cursando costos en la facultad, me presenta un listado de ítems que según él incidirán en los costos operativos de su servicio. Lo leemos juntos y empiezo a escuchar los comentarios que me hace al pasar. Entonces me dice, bueno, listado 1, combustible. Me dice que usa nafta super y que con 50 litros llena el taxi. Lubricantes, que cada 10.000 kilómetros lo cambia. Las patentes, que son 5 por año. La licencia de taxi, que él la alquila por 5 años. Recuerden que la licencia puede ser propia o uno la puede alquilar, como este caso. El almuerzo diario, generalmente compra el menú del día. El seguro solamente tiene responsabilidad civil de terceros, podría tener otro tipo de seguro, pero él usa este. Desgaste de cubiertas, usa radiales porque se siente más cómodo. Reparaciones, realiza un service cada 15.000 kilómetros. 9, la merienda, toma café doble con crema y 3 medialunas. Lavado, que no le gusta el agua fría en las manos. Y Netflix, la suscripción, que es fanático de las series y las veo en el celular. Cuando termino de leer, pienso desorientado. Este se cree que porque uno se anota en una materia, tiene que saberla. Pero como todos tenemos nuestro orgullo, convocamos a nuestra neurona salvadora que nos recuerda aquello que alguna vez dijo. Y acá viene lo importante. Costo es toda vinculación coherente entre resultados productivos físicos y los recursos necesarios para lograrlos. Gran definición, y que era lo que al final de la clase les estaba mostrando Adrián, cuando les muestra esa tabla que él dibujó y que tenía que ver con ese corte que se había hecho. Entonces, fíjense, costo es toda vinculación coherente entre el resultado físico y los resultados necesarios. Y era muy claro cuando él dijo que él podía haber cortado la tabla a la mitad y hacer 2 partes de escritorio, mientras que si alguien corta por el medio, tiene 2 retazos que se podrían haber evitado perfectamente. ¿Bien? Entonces le comento con cierta suficiencia, veamos qué es lo que sobra y qué es lo que falta en esta lista, y confecciono una nueva lista de ítems necesarios para la prestación del servicio. Y me pide determinar los ítems necesarios para la prestación del servicio. Bien, esta es la primera parte. Si ustedes se fijan en esas filminas que tienen en la teoría, lo primero que ustedes veían era esto, que les explicaba lo que era el concepto económico del costo con esa definición. Es vinculación coherente entre el objetivo o el resultado productivo y los factores necesarios para lograrlo. Fíjense que yo tengo una serie de factores que ingresan a un proceso de prestación, en este caso porque vamos a hablar de un taxi, es un servicio, sí, pero es un proceso de prestación de servicio, y obtengo un resultado. ¿Qué es lo importante? Es que entre ese factor y ese objetivo tiene que haber una vinculación coherente, es decir, tiene que ser necesario. Entonces, de todo ese listado que acabamos de ver, lo que nosotros como futuros profesionales lo que tenemos que ver es analizarlos y ver cuáles son necesarios, cuáles tienen esa vinculación coherente con el objetivo, cuáles necesito de esos factores para poder prestar el servicio, cuáles no, y ver si a nuestro cliente le falta, porque muchas veces pasa que él nos enumera una serie de conceptos, pero eso no quiere decir que estén todos, ¿sí? Porque el que conoce el negocio se puede olvidar algunas cosas. Entonces, es importante que
primero analicemos lo que nos dicen nuestros clientes y luego nosotros poder ver si están faltando algunos factores. Entonces, lo primero que vamos a hacer, nos habían pasado 11 ítems, ¿sí? Lo que tenemos que analizar, y eso es lo que les vamos a trabajar juntos, porque eso es lo más importante del trabajo de un contador, es poder usar el criterio para analizar ese concepto de relación coherente o de necesariedad, ¿bien? Entonces, vamos a pasar acá y vamos a empezar a analizar si estos conceptos, ¿qué es lo que nos piden? Determinar los ítems necesarios para la prestación del servicio. Entonces, lo que tenemos que hacer es preguntarnos nosotros, en base a lo que acabamos de ver, si ese factor es necesario para la prestación de nuestro objetivo, ¿sí? ¿Cuál es? Llevar y traer a la gente, ese es el servicio que brindo. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿el combustible es necesario? ¿Yo puedo mover un taxi sin combustible? Ese es el análisis que tenemos que hacer. ¿Les parece que es necesario? Ahí tenemos a alguien en el chat que me dice... Acá dice Angie, dice que sí, Micaela dice que sí. Perfecto, sin nafta no se mueve el taxi. Entonces fíjense que hay veces Si que... alguno dice no, no se explica, porque con lo cara que está la nafta, por favor. Ese Excel se ¿Sabe podría cómo subir. Entiendo que están subidas las soluciones al campus. Bueno, si no, Igualmente las preguntamos a ver soluciones se cómo van a la subir, o sea que en realidad va a estar subido, ¿sí? Si no está, Claro. se va a subir. Así que eso quédate tranquila. Bien, entonces vamos de nuevo al lubricante. Para yo prestar el servicio de taxi, necesito que el auto funcione, y el auto necesita cierto trabajo y cierto servicio. O sea que, por lo tanto, también el lubricante va a ser. Vamos con la patente. La patente. ¿Es necesaria? ¿Qué les parece? La patente es el impuesto que grava el automóvil, ¿no? ¿Puedo manejar un taxi sin patente? No, eso es ilegal. Entonces, sí lo tengo que pagar. Todos responden que sí. Muy bien. La licencia de taxi. Claramente, no soy un Uber, tengo que pagar, tengo que tener un número de licencia, es un requisito. O sea, no es que lo quiero o no lo quiero, es como la patente, es ley. Si yo no tengo la licencia, no soy taxi, seré otra cosa. Bien, almuerzo diario. Yo, para que tal cual, el almuerzo se lo puede llevar de la casa y además, pero no importa quién se lo lleve o no, si la persona come o no come, el servicio se presta igual, porque el servicio es el traslado de la persona, del pasajero, en función a donde te diga. Por lo tanto, el almuerzo, no. Lo que habría que ver es qué convenio tiene esa actividad y ver si es obligación del empleador pagarle el almuerzo. No. Vieron que algunos convenios dicen que la gente tiene que proveerles de ciertos útiles como la indumentaria, la comida, o no. Va a depender del convenio que se tenga, sí, pero en realidad él, como es dueño, no. Claro. Si fuera empleado, habría que ver. ¿Bien? ¿Seguro? Sí. Y fíjense qué detalle importante que era lo que decía Adrián, que no es menor, el tema de las calidades, ¿bien? Él solamente tiene un seguro contra terceros que es obligatorio, ¿sí? Más que cuando uno transporta, digamos, el de responsabilidad civil es obligatorio siempre, pero él al llevar pasajeros en un transporte comercial, tiene que tener un seguro para darle cobertura a los pasajeros, ¿bien? ¿Qué pasa si él tuviera un seguro contra todo riesgo? Sí, tiene el seguro más importante, el más alto. El seguro contra riesgos y terceros lo que cubre es a los humanos y a los daños que pueda hacer, pero no al auto. ¿Qué les parece si él hubiera dicho que estaba pagando un seguro para contra todo riesgo, todo? Destrucción total, granizo, todo. ¿Sería necesario o no? Anterior, el del almuerzo. Bien, Micaela, el tema es este, vos pensá, el almuerzo no es necesario para la prestación del servicio. Lo que tendríamos que ver es, si fuera como él es dueño, claramente no hay dudas porque eso es un gasto personal.
Sí, ya lo agrando. Esperen, que bajo esto. Bien, entonces lo que les decía es, ese seguro, vamos a agregar, 200 me va a quedar como gigantesco. Bueno, ahí vamos. Ok, entonces, dijimos, el almuerzo entonces, si fuera empleado, habría que ver si el convenio colectivo dice que vos tenés la obligación de proveerle la alimentación o no. ¿Sí? Vieron que algunos convenios les dan como bonos, otros no, va a depender del convenio específico. Bien, viene el tema del almuerzo entonces. Bien, después teníamos el otro, el del mal seguro, que era el otro que habíamos conversado. ¿Qué les dije? Bien, lo que es obligatorio por ley es el seguro contra terceros. Pero acá lo que tiene que ver, decís, bueno, pero yo decido pagar algo mejor. ¿Es necesario? Lo que nosotros decimos que no es una relación coherente, tiene que ver con lo que llamamos un desperdicio o un derroche, ¿bien? Que nosotros paguemos un seguro mayor, lo que nos asegura es tener una cobertura en caso que tengamos un problema y no quedarnos con el taxi sin poder pagar, pongamos que tengamos un lindo choque y el auto se destruya o se rompa de manera importante. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Y que ese es el detalle, que muchas veces uno piensa que costo es ahorrar todo lo que pueda. No. El costo tiene que ver con hacer un uso eficiente del recurso. Entonces, si la empresa decide pagar, en este caso el taxista decide pagar por encima más de lo necesario, no estaría haciendo un desperdicio. Él lo que está haciendo es teniendo una cobertura en caso que tenga un problema, él va a poderle exigir a la empresa aseguradora que arregle su auto en función a lo que está pautado, ¿sí? Entonces, lo habitual, por eso que hice la pregunta, tiene que ver con que uno piensa que el costo es ahorrar todo. Y no siempre es así. Uno lo que tiene que ver es que si es necesario. ¿Es necesario que nosotros paguemos un seguro mayor para prestar el servicio? Sí, en este caso, si eso se decidiera, porque lo que estoy haciendo es tener la cobertura o la seguridad es que en caso que tenga un problema, a mí me van a arreglar el auto. Lo que no es necesario que yo ponga un seguro para mi casa en la misma póliza, porque no tiene ninguna relación. Después nosotros decidimos si queremos un seguro que me cubra todo o no. ¿Fui claro con eso? Bien, entonces siempre lo que tienen que ver es si es necesario para prestar el servicio. Y tiene, gracias Sofi, tiene que ver con eso, que vos veas esa situación que parece que estoy desperdiciando, pero no estoy desperdiciando, yo me estoy cubriendo de esa situación. ¿Bien? Bien. 7. Dejaste de cubierta. ¿Es necesario? Claramente el auto anda arriba de cubiertas y las cubiertas se desgastan. Reparaciones. ¿Qué les parece? Perfecto, es necesario. Nosotros deberíamos hacerle una reparación o un mantenimiento preventivo para evitar que el auto colapse y en algún momento tenga que hacer una inversión mucho más alta. Muy bien. Merienda. Volvemos al mismo caso del almuerzo. Muy bien. Lavado. Y volvemos al mismo caso de antes. Lavado. ¿Lo puedo lavar yo? ¿Me puedo meter las manitos en el frío, en el agua y lavarlo? Él dice que no le gusta meter las manos en el agua fría. Ahora, el auto tiene que estar lavado. El auto tiene que estar lavado porque vieron que es una de las condiciones y es uno de los grandes controles que el taxi tiene que tener unas ciertas condiciones de higiene. ¿Sí? Entonces, el lavado del auto es necesario. Yo puedo decidir lavarlo yo o que me lo laven. ¿Sí? Entonces, más ahora que encima tiene que estar mucho más pulcro que lo habitual, no solamente el plumero que uno ve que pasan, ¿sí? Entonces el lavado es necesario. Como les dije el tema del seguro, yo puedo decidir lavarlo yo o que me lo laven. En este caso, él decide que se lo laven y lo que está haciendo es una vinculación coherente con el servicio, ¿sí? Porque el lavado es una actividad propia. Netflix, porque cuando se aburre, mira series. No, no es necesario. Y ahora lo que tendríamos que ver
es que ustedes me vayan diciendo, yo igual tengo algunos ya pensados, ¿sí? Con lo que vamos a seguir la solución como para tener un orden, pero bueno, ¿le faltó algo? ¿Le faltó algún costo? Porque él me numeró 11. ¿Alguno me tiene que haber? Generalmente pasa eso, cuando uno va a la empresa, no es que es por maldad, es porque el que está en la actividad no llega a ver la totalidad. Ahí tenemos uno, muy bien Angie, que tenemos que ver, que uno no llega a ver la totalidad porque ve algunos, ¿sí? BTV. Justamente es importante que el auto, y más, no es importante, es exigible, y más cuando uno transporta, esperen que voy a ver acá, el 14, uno transporta terceros, ¿sí? Muy bien, Angie. Cuando uno transporta terceros, la BTV es más exigente, claro. Vamos al registro. Renovación del carnet. Bien, esa es otra. Es más, el carnet profesional tiene más exigencias todavía. En el caso de haber tenido empleado, pero este caso está muy bien. En este caso puntual me decía que lo manejaba él y que no tenía empleados, pero de haberlo tenido, sí, hubiera tenido. ¿Algo más que se les ocurra? Vamos al bien de contador. El vehículo, el desgaste, ¿sí? La amortización del vehículo, el taxi, el rodado, a medida que más se usa, más se pierde valor. En este caso, entonces, el desgaste que vamos a tener. El taxímetro, muy bien, que está acá, el reloj. Tiene reloj. Y lo que nos dedicamos también nosotros, que liquidamos impuestos, los impuestos. ¿Sí? Fíjense cómo él creyó que numeraba a todos y cuando seguimos trabajando vamos a ver que nos pueden faltar, porque después vamos a seguir trabajando y nosotros como contadores, esto es lo que nos pasa y hasta acá llegamos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Después vamos a seguir investigando, porque muchas veces uno como contador de costos no conoce la totalidad de todos los procesos ni la totalidad de todas las prestaciones de servicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que investigar. Nosotros no nacimos sabiendo y conociendo todos los procesos productivos y todo lo que está ocurriendo. Entonces, lo que hacemos es investigar. Por ejemplo, de auto yo no conozco más que hay modelos y tienen ruedas. Bien, me tocará a mí, tendría que arremangarme y empezar a estudiar. ¿Sí? Y lo mismo cada uno con la actividad que conoce. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de reloj, después vamos a ir viendo qué es lo que nos va a ocurrir a todos. El reloj es importante, pero además vamos a ver que todas las empresas de taxi pueden estar o no adheridas a un radiotaxi, y ahí vamos a empezar a ir viendo qué variantes están. Hasta ahora vamos bien, entonces, con esto, el primer trabajo de contador, escuchar al cliente, analizar lo que el cliente me dice e investigar qué otros conceptos, factores omitió y no tuvo en cuenta, y uno le va preguntando, ¿y vos tenés BTV? Uy, me la olvidé. Bueno, así es la vida. Vamos bien hasta ahora entonces con esta primera parte, que es el trabajo más importante, porque es el que requiere criterio profesional. ¿Sí? Buenísimo. Una vez que estamos acá, decís, bueno, perfecto, pero lo que habíamos visto, y no se olviden, es que todo muy lindo, pero el trabajo del contador es monetizar esto que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces vamos a leer el enunciado 2, y después vamos a volver a las filminas, porque lo que yo quiero es que vean esa teoría puesta en práctica, ¿sí? Entonces, lo que acabamos de ver fue esa primera filmina, ese primer dibujo que habíamos visto. Vamos a ampliarlo un poco más. Vamos a ponerle 150. ¿Sí? Que acabamos de verlo. Analizamos los factores y su vinculación con el objetivo y dijimos cuáles sí y cuáles no. Entonces vamos a leer la segunda parte del enunciado, porque hasta ahí el trabajo del contador está por la mitad. Gané el primer round, pero Máximo, a quien le faltará pasillo de facultad, pero le sobra sentido común, vuelve al ataque. Toma el nuevo listado de ítems, los mira y me dice, ¿y esto cómo sigue? En ese momento yo quisiera reflexionar sobre lo efímero del éxito, pero Máximo está ahí, inquisidor del otro lado de la mesa, esperando una respuesta. En ese momento llega una ráfaga de genialidad a mi mente que le inspira a decir, comencemos por el principio.
Todo costo posee dos componentes. Uno físico y real, constituido por la cantidad de insumo necesario, expresada en su respectiva unidad de medida, que se sacrifica en pos de una determinada acción, y otro monetario, representado por el valor o precio unitario del mismo. Cuando termino de decir esto, yo ya estoy sin aire en los pulmones, y como yo, porque me quedé si no tenía un punto, y sin saber para dónde salir corriendo. Para esto estoy metido en camisa de 11 varas y no puedo echarme atrás, así que me pongo a determinar el componente físico y monetario de los ítems del nuevo listado. Y nos pide, determine los componentes físicos y monetarios de los factores productivos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que va es a lo que sigue de las filminas, que nos decía que nosotros, ese costo, esa relación, teníamos que poder traducirla a un costo. Ese costo tiene que estar convertido en unidades monetarias. ¿Por qué? Porque no todos los factores, como acabamos de ver, se miden de la misma manera. O sea, no puedo sumar conceptos que no estén expresados de la misma manera. Y lo que hace que eso sea homogéneo, que me permita sumarlo y llegar a un resultado razonable, es hacer monetario el costo, es decir, traducirlo a dinero. ¿Cómo hago monetario ese costo? Ningún problema. Lo que hago es, determino el componente físico, es decir, cuántas unidades, como les acababa de decir, necesitaba ese proceso, lo multiplicamos por el componente monetario, es decir, el dinero que genera esa actividad. Entonces, fíjense entonces, componente físico, la cantidad de factor considerada necesaria. Y el componente monetario es el precio o el valor que nosotros necesitamos incurrir. Y acá es donde les digo yo que empieza la gran tarea del contador, ¿sí? De investigar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que determinar el componente físico y monetario, y nosotros no venimos conociendo todos los procesos productivos, y además, por más de que uno los conozca, hay variaciones entre empresa y empresa. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es investigar puntualmente para cada uno de los casos. ¿Bien? Entonces, el segundo punto es la continuación del primero que acabábamos de trabajar, en donde lo que hicimos nosotros fue, de alguna manera, determinar qué era necesario y qué no. Entonces, ahora, a partir de lo que vimos, voy a ampliarlo un poquito más, así lo ven mejor, ¿no? Sin que se me va mucho de pantalla. Pero ahí me ve el chat. Esperen, esperen. Porque yo intento tener el chat a la vista. Ahí estamos, ahí estamos. A ver. Vamos todos practicando la nueva... Ahí me gustó. Bien. Ahí ve mejor, ¿no? Ahí me quedó más grandecito. Bueno. Entonces, a partir de lo que habíamos hecho en el punto 1, yo me voy a mover, bien, que habíamos subido y habíamos determinado todo lo que tenía sí, es lo que voy a seguir trabajando, más todo lo que agregué, porque me di cuenta que se habían omitido. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sigue esto? Con todo lo que dije sí, voy a investigar, que eso es lo que nosotros le vamos, ¿qué deberían hacer ustedes en la vida? Arremangarse e ir a investigar. Nosotros hay cosas que ya tenemos como puestas como información que me había dado el cliente y cosas que vamos a tener que investigar. Entonces, lo que voy a hacer es, a partir de todos esos conceptos que teníamos que sí, vamos a empezar a trabajar. Entonces, lo primero que teníamos que ver es qué auto tenía la persona. No todos los autos tienen las mismas necesidades de nafta, tienen la misma sensación el mismo tipo de renovación, de ruedas, ¿sí? En este caso se tomó como que el auto que tenía esa persona, que lo que hay que hacer es ir y preguntarle ¿qué auto tenés? En este caso era un Chevrolet Corsa 2016, lo cual es correcto y está dentro de la ley, porque son 10 años lo que pueden tener de antigüedad los autos. Bien, en ese caso él usaba combustible. Nadie me dijo que tendría que haber usado gas, que es más barato. Ahí voy con vos, Brenda. Nadie me refutó y me dijo, vos estás
Amar, vos estás gastando de más. ¿Por qué usan nafta si todos los taxis usan gas porque es más barato? ¿Sí? Bueno, él no quiere ponerle un equipo a gas y usa nafta. Bien. Los importes los sacás, o sea, no, en este ejercicio no están los importes en el enunciado. En la vida misma lo sacás de la investigación. Lo que vas a hacer es ver qué o en dónde carga él la nafta, cuál es el precio habitual que tienen los taxistas de nafta, ¿sí? O sea, lo sacás de la investigación y de la vida. Por lo tanto, nafta lo que haces, lo que hicimos nosotros para preparar estas soluciones, investigar y decir, bueno, a ver, ¿cuál es el precio promedio de la nafta? O capaz que vos me dirás, bueno, pero puede ser que los taxistas en tal estación de servicio obtienen una nafta con precio un poquito más barato para motivarlos a que vayan, ¿sí? Lo que haces es investigar, y ese es el gran trabajo del contador. En este caso, en este ejercicio, lo que estamos haciendo es tratar de mostrarles cómo se aplica la teoría general del costo, pero no es que los valores están en el enunciado. ¿Va bien ahí, Brenda? Entonces, ¿te respondí? ¿Sí? No, es que en un parcial no, claramente. Este es un ejercicio de aprendizaje, no es un ejercicio de parcial, ¿sí? En un parcial, este ejercicio, así como está, no te lo vamos a tomar. Si fuera un parcial, yo te daría, te daríamos los importes para que vos los uses, ¿sí? O sea que, así como está este ejercicio, es un ejercicio de aprendizaje y de poder ver cómo se aplica la teoría general del costo. Así como está, como parcial, no se puede tomar, ¿sí? La idea es empezar a aplicarlo. ¿Bien? Capaz que si fuera un parcial, todos estos valores que tenés acá donde dice monetario y todas estas observaciones, ¿sí? Te las tendría que dar, tendrían que venir servidas, aportadas en el enunciado. Por eso es que el objetivo de este ejercicio es que entiendan la aplicación de la teoría general del costo. ¿Bien? Entonces, lo primero que tengo que empezar a trabajar es con el combustible. Y me decían que usaba nafta super porque era lo que él quería, no usaba gas. El monetario, como me preguntaba Brenda, lo que hicimos fue investigar el valor y ver que era 61,30. Y la observación, que seguramente eso haya que verlo en el manual del vehículo, ¿sí? Los vehículos tienen un manual, o en los foros habituales para ver cuál es el rendimiento de la nafta. Recuerden que el rendimiento de la nafta no es el mismo en ciudad o en ruta. Entonces fíjense todas las cosas que hay que empezar a buscar para poder determinar el consumo de un Chevrolet Corsa 2016 en ciudad, porque a medida que uno frena, para, el gasto de nafta es mayor, en ruta el gasto es menor. Entonces, eso uno tiene que investigarlo, y este dato, acá lo tomamos de que la investigación la hicimos nosotros, si no lo deberían haber hecho ustedes. Bien, luego tenemos los lubricantes, que usaba un semisintético y que eran 4 litros cada 15.000 kilómetros. Y el valor que investigamos y que vimos, que calculamos actual, es de 2.200 por 4 litros. ¿Bien? Los lubricantes vienen junto con los filtros, viene todo junto, y que se usa uno cada 7.000 kilómetros, y ese es el valor del kit. ¿Bien? La patente, me había dicho que pagaba 5 en el año, la tomamos como bimestral para tampoco complicarnos más de la cuenta, y era 2.400, ¿sí? La licencia de taxi, lo que hicimos fue más o menos averiguar lo que sale si es adquirida, si la pago yo, que sería 1.300.000, y en ese caso el costo sería la depreciación, ese desgaste de esa licencia. Y como en este caso, ¿se acuerdan que me decía que la licencia era alquilada? Voy a volver al enunciado. Fíjense que me decía el punto 4, licencia de taxi, la alquila por 5 años. Entonces, lo que hice fue preguntarle, ¿cuánto pagás la licencia? Y me decía que era 7.200. El seguro, que es mensual y que era el obligatorio que él estaba pagando, por eso es tan económico, que es 3.200, ¿sí? El desgaste de la cubierta, tengo que ir a investigar cómo es el desgaste de cubiertas en ciudad, es todo lo que hay que averiguar. Son
y el precio por cubierta es de 4.500. ¿Sí? En un parcial, como me decía Brenda, esto debería haber sido dado de dato para poder hacer lo que vamos a hacer en el punto 3, ¿sí? Pero este es el gran trabajo, lo que queremos es que ustedes vean cuál es el trabajo del contador, de investigador, para poder encontrar el componente físico y el componente monetario, ¿bien? Después teníamos las reparaciones, que habían dicho que eran trimestrales, y que son 3.500, que era como un mantenimiento preventivo, que el lavado era semanal y era 400, el desgaste de la radio era anual, o sea, el desgaste del equipo radio salía 8.000 pesos y tenía una vida útil de 10 años, el servicio de radiotaxi que se paga mensual, una apertura de lo que es el reloj taxímetro, ¿sí? El desgaste del reloj, ¿sí? Lo mismo, el valor sería anual y sería una depreciación, sería 9.200, la BTV, que es cada 6 meses, porque es un auto profesional que transporta pasajeros, o sea, tiene un régimen distinto, 1.025, la renovación del carnet profesional, una vez por año y sale 900, los impuestos, el monotributo, porque era él el que llevaba a cabo su propio taxi, 4.003 por la categoría, y el desgaste del vehículo, ¿sí? Consideramos una vida útil de 5 años, porque generalmente esos tipos de autos, si bien se pueden tener 10 años, la verdad es que lo que va a ocurrir, o sea, pueden tener como máximo, no es recomendable y además las normas no lo permiten, y empiezan a subir las reparaciones, 410.000. Bien, este es el gran trabajo que uno tiene que hacer una vez que dijo que sí, que no, con lo que sí empezar a investigar y encontrar los valores. Bien, todos estos valores resultan de una investigación que hicimos nosotros, pero que ustedes en la vida real deberían ir y hacer y poder completar esta situación. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Julieta. El desgaste sería la amortización del vehículo. Vamos a hablar en nombre, no palabras no técnicas, la depreciación del vehículo, del auto, del rodado. Sí. Bien, entonces, una vez que estamos acá, sigue, porque hasta ahora yo no saqué un costo. Hasta ahora dije que sí, que no, analicé componente físico y monetario, y ahora me falta el paso 3, que es el de los numeritos, que es el que nos suele gustar a nosotros. Y nos dice, a esa altura, Máximo, deseando más que antes pensar en poner un chiringo en Bucios, me dice, todo muy lindo, pero ¿para qué me sirven estos cálculos? A esta altura me dan ganas de llorar. Pienso que hubiera sido mucho más fructífero que estudiar la teoría general del costo, haber aprendido una fórmula para determinar un mísero costo para poder ayudarlo con su inquietud. En la frontera del estrés, la pesada carreta de la ida cruza el desierto de mi imaginación. ¿Y en términos de qué unidad pensás medir el resultado productivo de tu servicio? Le digo como si nada hubiera ocurrido. Zafé. Pero el Tano me está mirando como pensando, ¿y para tener estas ideas brillantes te perdiste del picado de los sábados? Yo lo caso al vuelo y completo. Te estoy pidiendo la unidad de costeo, el kilómetro recorrido, un viaje promedio, la semana, el mes, para poder determinar el costo del servicio y analizar la rentabilidad de tu proyecto. El kilómetro, grita al borde de un ataque de nervios. ¿Te parece que trabajemos con una hipótesis de 1.000 kilómetros por semana? Le pregunto ipso facto. Como soy muy perceptivo, me doy cuenta que ese gesto silencioso de él comiendo una hoja de papel, con la mirada perdida en el infinito, quiere decir sí. Así que saco mi notebook y me pongo a calcular el costo por kilómetro. Y nos piden ahora sí que determinemos al costo del kilómetro. Que generalmente eso es lo que pasa cuando uno tiene un cliente que te dice, sí, todo muy lindo lo que vos me decís, pero yo quiero saber el costo por kilómetro para poder ver si estoy cobrando caro o barato, ¿sí? Entonces fíjense, todos los pasos que hicimos previo, desde conocer la teoría general del costo, trabajar determinando qué conceptos eran necesarios, componente físico-monetario, y por último arribo al costo por kilómetro. Ese es como el proceso natural. Y me dan una serie de hipótesis para hacerlo un poquitito más fácil. Que un año tiene 48 semanas, que un mes tiene 4 semanas, que el recorrido semanal son 1.000 kilómetros y el recorrido anual serían 48 kilómetros. Entonces ahora, a partir de lo que acabamos de calcular, vamos
vamos a poder calcular ese costo por kilómetro, que era lo que nosotros necesitábamos. Entonces, vamos de nuevo a nuestra tablita. Voy a correr acá. Muy bien. Lo que hago es ahora, a lo que nosotros ya habíamos calculado, empezar de alguna manera a trabajar un poco, ¿sí? Esta tabla que están viendo acá, lo que hicimos en lo que era este paso 2 que acabamos de ver acá, lo que hice fue presentar el físico, la observación y el monetario, para que nosotros podamos ordenar la situación. Y ahora lo que viene al paso es preparar a partir de este mismo gráfico un paso más, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer eran esos mismos conceptos que nosotros teníamos ya analizados, es ordenarlos y empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue esto mismo que teníamos de la cantidad de factor, mantenerlo, pero vincularlo con la cantidad de kilómetros, ¿sí? Que hacían con esa cantidad. ¿Se acuerdan que me había dicho que era 8 litros cada 100 kilómetros? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, para combustible, que es lo que estoy marcando ahora, ¿sí? Lo voy a pintar para que quede, y me habían pedido que lo agrande. Ya voy, ¿eh? Zoom, vamos a ponerlo. Se me da un poco. Vamos a ver si lo podemos poner en 125. Ahí va un poco mejor. Bien. Ahí lo agrandé un poquito para que se vea un poco mejor. Entonces, combustible, que era lo que primero que nosotros teníamos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Habíamos dicho que el combustible era el primero de los factores que era necesario y que eran 8 litros cada 100 kilómetros. Y el valor, ¿sí? Era 61,30, que era lo que habíamos determinado. Entonces, lo que voy a determinar para llegar al costo por kilómetro, ¿qué va a ser? Como vemos ahí que yo les puse el detalle, me lo tapa. Ahí estamos. Ahí. Bien, entonces, lo que vamos a ver ahora, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos que eran 8 litros cada 100 kilómetros, y yo necesito el costo por kilómetro. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo llego al costo por kilómetro? Y por eso, para que les quede ahí el detalle, y que lo tengan, y cuando revisen la grabación, ustedes puedan tener el detalle de los cálculos, es que, ¿cómo lo hicimos? Hicimos, bueno, 61,30, que era el costo por 1 litro, por los 8 litros, dividido los 100 kilómetros. Y de esa manera llegamos a los 4,90, que representa el costo por kilómetro, porque nosotros habíamos elegido la unidad de costeo que fuera el costo por kilómetro, que era lo que habíamos arribado con nuestro cliente, que era nuestro amigo, y era lo que nosotros queríamos. ¿Va bien hasta ahí entonces? Primer cálculo, ahí empezamos a llevar números. ¿Sí? Me habilitan el audio, me dicen si tengo que reexplicar algo. Bien. Buenísimo. Dice Angie que va bien. Buenísimo, entonces. Fíjense que ahora se vuelve mecánico. El problema, como les digo siempre, lo más difícil es usar el criterio para saber que sí, que no, y hacer lo que vimos en la parte 2 del ejercicio. Acá es como lo que nosotros estamos más habituados porque nos gusta más. Vamos con el lubricante. El lubricante habíamos dicho que eran 4 litros cada 15.000 kilómetros, ¿sí? Fíjense. Acá, ¿dónde lo tenía? Bueno, habíamos dicho que eran 4 litros cada 15.000 kilómetros. Entonces, y era el valor, habíamos determinado que era 2.200. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer para llegar al costo por kilómetro? Lo que hicimos fue hacer... Esperen aquí que me voy a correr. Lo que hicimos fue hacer los 2.200 dividido los 15.000 kilómetros para llegar al costo por kilómetro. ¿Bien? Entonces, próximo, los filtros. Me decía que era un kit cada 7.000 kilómetros. Y el valor que ya habíamos calculado era 1.245. Entonces ahora el costo por kilómetro es los 1.245 dividido los 7.000. ¿Bien? Hasta ahora veníamos en los que eran un poquitito más sencillitos. Ahora vamos con la patente, ¿sí? La patente habíamos determinado un valor, ¿sí? ¿Se acuerdan que era bimestral? 2.400. Vamos a volver a la pantalla. Dijimos que era bimestral,
2.400, ¿sí? Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que tuve que hacer? Perfecto, dije que era bimestral para 2.400, y si volvemos un cachitín para arriba, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el recorrido semanal era de 1.000 kilómetros y cada semana tenía cada mes tenía 4 semanas? Entonces, por mes hago 4.000 kilómetros, en 2 meses hice 8.000, por eso es que acá figuran los 8.000 kilómetros. Lo que quiero hacer es vincular ese concepto con la unidad de costeo buscando esa relación. Entonces, yo sé que cada 8.000 kilómetros voy a pagar, porque era bimestral, 2.400. El costo entonces va a ser, como ven ahí en el detalle, que es lo que estoy pintando ahora, son los 2.400 dividido los 8.000 kilómetros, que me da 0,30. ¿Bien? La licencia de taxi era un valor mensual, ¿se acuerdan que eran 7.200 pesos? Y esos 7.200 pesos mensual, si un mes eran 1.000 kilómetros por semana y el mes tenía 4 semanas, son 4.000 kilómetros, entonces el costo unitario va a ser los 7.200 dividido los 4.000 kilómetros. Bien, el seguro también era mensual, mismo cálculo, 3.200 dividido los 4.000. Bien, ahora vamos al desgaste de cubiertas. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que teníamos 4 cubiertas, porque el auto tiene 4 ruedas, y la relación que nosotros habíamos dicho, me lo habían dado inicialmente, y me habían dicho cuánto era el desgaste de esas cubiertas radiales, que podían ser un poco más caras, pero que seguramente tengan una mejor vida útil, ¿sí? Entonces, como el auto tenía, el componente monetario está expresado en una unidad, o sea, en una unidad de factor, ¿sí? Como el auto tiene 4, lo que tengo que hacer es multiplicarlo, y fíjense que les puse el cálculo, que son los 4.500 por las 4 ruedas, eso me da 18.000, ¿sí? Me da los 18.000 que salen de hacer esa cuenta, ¿bien? ¿Cómo determino entonces el costo por kilómetro? Los 18.000 dividido los 60.000 kilómetros, ¿bien? Las reparaciones habíamos visto que eran trimestrales, ¿sí? Entonces, un trimestre, 4 meses, 3 por 4, 12, son 12.000 kilómetros, eran 3.500, el cálculo, 3.500 dividido 12.000. El lavado, dijimos que era semanal, entonces, lo que hice en una semana eran 1.000 kilómetros, 400 dividido los 1.000 me da el costo por kilómetro. ¿Bien? El desgaste del radiotaxi, recuerden que nosotros teníamos el valor del equipo, ¿sí? El equipo de radiotaxi tenía un valor de 8.000 pesos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Costo, acuérdense que tiene que ver con el devengamiento de los factores, y nosotros lo que tenemos que cargar al servicio, en este caso, es la porción del desgaste por un año. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Primero se determinó cuál es el desgaste anual. ¿Qué hicimos? 8.000 dividido 10 años, porque eran los 10 años que se había indicado que era la vida útil de ese equipo, me dio 800, y en el año, como les dice acá arriba, ¿ven? Como les dice acá arriba, el recorrido anual era 48.000. Se dividió por los 48.000 y se llega al costo por kilómetro. El servicio de radiotaxi era mensual y era 3.500, dividido los 4.000, me da ese costo de 0,88. El desgaste del reloj taxímetro, también, me habían dicho que eran 9.200, pero el aparato. Lo que es costo es la pérdida de valor que se genera por el uso del bien. En ese caso me habían dicho que era anual el desgaste, entonces lo que se hizo fue hacer los 9.200 dividido 10, ¿sí? Y eso nos da 920 para el año dividido los 48.000. ¿Bien? La BTV, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era 1.025, pero era semestral, ¿sí? Entonces, pusimos los 1.025 dividido los 24.000 y me da el costo por kilómetro, ¿sí?
La renovación del carnet profesional eran 900 pesos y era una vez por año, dividido 48.000 llegábamos a ese valor, ¿sí? Los impuestos eran el monotributo, que es mensual, ¿sí? Mensual eran 4.000 kilómetros, los 4.003, dividido los 4.000, me da el valor, y el desgaste del vehículo, misma apreciación cuando hablamos de los bienes que tienen que ver con una inmovilización de capital, calculé la amortización, ¿sí? En ese caso habíamos dicho que era 5 años, era la decisión de la empresa, acá debería decir 82.000 en este total, ¿sí? Dividido los 82.000, dividido los 48.000, porque es un año, llego al costo por kilómetro. Sumando la totalidad de conceptos, puedo llegar a que 12,80 es el costo que tengo yo por prestar este servicio. ¿Va bien hasta ahí entonces? A ver acá. A ver, ¿alguna duda en el chat? ¿Algo? Sí, tengo una duda. Sí, perfecto. No, dicen que sí, que entienden. Buenísimo. Entonces ahora lo último que nos pasa, ¿sí? Vamos a hacer una verificación, una comprobación para ver si con la bajada de bandera y toda esa situación vamos a cerrarlo, ¿sí? Bien, la comprobación, ¿qué es? Tiene que ver con vincular ese costo, esperen que voy a agrandar esta celda, que la necesitaba antes más grande. Bien, lo que voy a ver ahora es cómo se cobra el servicio del taxi. El servicio del taxi tiene una bajada de bandera que sale 75 pesos, por abrir la puerta ya sale 75, y luego cada 160 metros tenemos un costo de 5 pesos. Bien, lo que figura arriba es el cálculo que va a estar en la solución que ustedes van a ver. Yo me tomé cierta libertad de calcularlo de otra manera, porque a mí me resultaba más visual, ¿sí? No quiere decir que ninguno de los dos está mejor que el otro. Lo que hice fue trabajar, decir, bueno, vamos a ver cuánto es lo que yo, mi precio de venta, como yo mi costo lo hago por kilómetro, voy a tratar de encontrar ese precio de venta en la misma unidad de medida, porque lo importante siempre es que comparen todo en la misma unidad de medida, cuál la que les guste. Podrían haber llevado todo a los 160 kilómetros, pero la verdad que nuestra mente está preparada para trabajar en unidades enteras, no fraccionadas 160 metros, 0,16 de kilómetro, ¿bien? Entonces, lo que hice fue tratar de llevar mi precio a la misma unidad de medida que nosotros teníamos el costo. Entonces, lo que se hizo fue, si el costo, el precio de venta cada 160 kilómetros era 5 pesos, el cálculo que se hizo fue hacerlo cada 100 metros, porque eso es un número más exacto que nos lleva, ¿sí? Lo que se hizo fue dividir los 5 dividido los 160 para encontrarlo de esa manera. Y luego lo que se hizo fue multiplicarlo por kilómetro para llevarlo a la misma unidad de medida que nuestro costo, en este caso 1 kilómetro son 1000 metros, ¿sí? Y luego lo multipliqué por 1000 kilómetros, que era lo que nosotros creíamos que podíamos hacer semanalmente, ¿sí? Podría haberlo llevado al mes, al año, a lo que sea. Y si vemos, ya el ingreso menos el costo, porque el costo, los 12,80 multiplicados por los 1000 kilómetros semanales, me da 12.801. Me da que ya estamos en una buena situación. Después, si nosotros quisiésemos seguir trabajando, que sería lo deseable, nosotros acá vamos a cortar porque trabajamos la determinación del costo, sería muy importante que ustedes tuvieran la forma de cálculo y verificaran, bueno, ¿qué pasa con la bajada de bandera? Tendríamos que ver la cantidad de viajes promedios semanales que se hace, o sea, para eso tendríamos que seguir trabajando con nuestro cliente y que él se tomara la molestia de anotar cuántos viajes hace semanalmente en promedio, lunes, martes, no todos los días tienen la misma situación, no todos los días llueve, que se toman más taxis, ¿bien? O hay que ver, si como era un taxista medio particular, capaz que si llueve prefiere no salir para no mojarlo, vieron que él tenía ciertas pretensiones. Muchos taxistas hacen eso, cuando llueve no salen, porque prefieren no mojar el auto. Tiene que ver con decisiones, ¿sí? Ver cuántas son la cantidad de viajes promedios semanales para multiplicarlo por esa bajada de bandera, ¿sí? Esa información no la tenemos, pero ese sería el paso siguiente, hacerlo ahí anotar y que no una semana, varias semanas para poder ver la tendencia, porque capaz que no todas las semanas se trabaja igual,
¿sí? Recuerden que la gente cobra del 1 al 5 la ley, pero al 10, bueno, capaz que cuando la gente no cobró toma menos taxi, tendrá que ver con todas esas cuestiones importantes al momento de ver eso, capaz que debería tomar ese análisis, ese recuento a lo largo de un mes, 2 meses, 3 meses, como para ver cómo fluctúa y de esa manera poder hacer un análisis. ¿Bien? Ese sería como el paso de mejor nivel y de seguir trabajando. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna duda hasta ahora que podamos atender ahora? ¿La idea cuál era de este ejercicio? Que ustedes pudieran ver eso que es tan abstracto o cómo se hace en la realidad. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Por ejemplo, en el caso de Ledesma, que estaba el video para ver el proceso productivo, decía que ellos una vez contrataban un control de calidad Sí. de una empresa y tenían un certificado. ¿Eso cómo lo costeás? Porque en realidad te sirve para varios procesos productivos, sería. A ver, yo no vi todavía el video de Ledesma, pero si es un control de calidad que te sirve para varios productos, eso lo vamos a ver más adelante, habría después que buscar una forma de asignarlo a todos. ¿Viste, ¿Sí? Paula, cuando la clase que viene, nosotros vamos a ver clasificaciones de costos, ¿sí? Hay costos que son propios de la actividad. Acá solo vende taxi, entonces el servicio. Pero ¿qué pasa si vos, como te dice Marcela, vos tenés varias actividades, van a aparecer un costo que se llama un costo, todo lo que vimos ahora son costos directos, es decir, propios de la actividad. El caso que vos planteás es un costo indirecto, donde lo que vas a tener que hacer es ver cómo la palabra técnica que vamos a usar es prorrateás, pero rústicamente ahora en clase es cómo lo repartís entre todas las áreas de servicio, los productos, ¿sí? Que es algo que vamos a ir avanzando a lo largo de la cursada, te vamos a ir enseñando. Empieza la clase que viene eso. Gracias. No, por favor. Bueno. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Chipi. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, ¿cómo va a seguir ahora? Vamos a seguir con el caso de Julieta, donde vamos a seguir aplicando todas estas cuestiones de la teoría general del costo, vamos a tratar de identificar los conceptos de la teoría general del costo, pero ahora no va a ser una empresa que presta servicio como recién, ¿sí? Que era el servicio de transporte de pasajeros, sino que va a ser una persona que fabrica tortas. O sea que ya vamos a estar dentro de lo que es un proceso productivo más tradicional, ¿sí? Entonces, pantalla. ¿Todos ven lo que estoy compartiendo? ¿Sí? Bueno. Dale un poquito de zoom, Marce. Le hago un poquito de zoom. A ver. Ahora entiendo, porque yo cuando vos compartís la pantalla vos lo ves re grande, pero ahora sí se ve medio chiquitingui. A ver, esperen. ¿Vista? En vista acá. Vista. ¿Por qué no me pasa? Ah, acá está. No me pasaba. 100% le pongo un poquito más. Le pongo, a ver, 150. ¿Qué tal ahí? ¿Mejor? Ahí va mejor, Marcelo. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a leer entonces este caso. Dice, en la última reunión de reencuentro de compañeros de secundario, me encuentro con Julieta, mi compañera de banco, que le encantaba en aquella época la repostería y me comenta que hace unos años comenzó, un poco por necesidad y otro por comodidad, a preparar tortas en su casa para conocidos por encargo. De a poco el emprendimiento fue creciendo y en la actualidad no sabe sus costos ni cuánto gana. Me comenta, estoy un poco confundida y yo de número 0,
necesitaría una pequeña ayuda. Y ahí estaba yo, recibido de contador, y tratando de deslumbrarla, le di mi tarjeta con un pasa por mi estudio, que lo vamos a solucionar. El lunes temprano nos encontramos en el estudio. Julieta me contó que cuando se quedó sin trabajo, su tía Blanca le enseñó la receta infalible de sus bizcochuelos. Así comenzó su pequeño emprendimiento, elaborando 3 variedades de tortas rellenas: de frutilla con crema, de durazno con dulce de leche y mousse de chocolate con nueces, los cuales vende por kilogramo. El negocio continuó creciendo y una reconocida marca de helados artesanales de la ciudad le propuso incorporar la venta de sus postres helados. Para ello, le exigía abrir un local de ventas al público y contar con una heladera vitrina exhibidora. Julieta adaptó el living de su casa, compró la heladera y cambió sus antiguos sillones por otros más cancheros y de comercio, como ella los calificó. En la parte de atrás armó una pequeña oficina. Después de todo, su proveedor de helados era muy exigente con la imagen y no quedaba bien que todos los papeles anduvieran deambulando entre los helados y las tortas. Aprovechando un curso de computación que había tomado, incorporó una PC a su oficina que le permitiría llevar registros ordenados y aprovechar las bondades de Internet y el email. Con el tiempo fue tomando conciencia que el cliente es muy cómodo y con frecuencia debía rechazar pedidos por no tener reparto a domicilio. Por lo tanto, comenzó a organizar el servicio de delivery, lo cual además le generó cambios en la forma de embalaje de las tortas. Cambió su auto por un utilitario con el cual haría los repartos más grandes o los más lejanos, y contrató a su sobrino Ramiro, estudiante, para que con su moto haga los repartos menores dentro de la ciudad. Compró un teléfono celular para encargarse personalmente de los pedidos, ya que el de su casa estaba siempre ocupado. Tía Blanca llamaba hasta 3 veces por día y hablaba hasta media hora en cada llamada. Pero sus deliciosas tortas lo eran gracias a los secretos de su tía. Y hasta fue inspiradora de su nombre comercial: Tía Blanca Bizcochuelo Artesanal. Julieta personalmente elaboraba la masa del bizcochuelo. Su vecina y empleada se encargaba de rellenarlos y decorarlos. Y por finalizada mi reunión, no sin antes decirle a Julieta que analizaríamos lo sucedido en el último mes, que disponía de los datos ya ordenados, y hacerle una lista tentativa de la información que necesitaba para hacer el trabajo. Aquel mediodía comencé a recordar algunos conceptos de la teoría general del costo. Entonces dice, siendo usted el narrador, ¿qué conceptos de la teoría general del costo identificaría? ¿Cuál sería la lista de los datos que le pediría a Julieta? Y 3, ¿podría identificar los procesos que realiza? Bueno, y acá estaba un poco lo que recién les explicaba Gaby, ¿no es cierto? Acá empieza nuestra tarea, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener que empezar a hacerle consultas a Julieta, ¿sí?, sobre su proceso y sus costos. Y por ejemplo, así como Gaby recién decía que no entiende nada de autos, yo francamente confieso que no entiendo nada de elaboración de tortas. Así que si Julieta hubiera sido mi compañera de banco, tendría que haberme puesto a investigar bastante. Entonces, ¿qué es lo primero que determina la teoría general del costo? ¿No es cierto? Que tenemos que identificar el proceso productivo. Por eso nosotros lo primero, yo lo que le pediría a Julieta, lo primero, cómo se desarrolla ese proceso productivo. Entonces, ¿qué vieron en la teoría? ¿No es cierto que ese sistema productivo lo podemos definir como un sistema de acciones
ejecutadas sobre determinados factores o recursos, ¿sí? Que son bienes que entran o servicios que entran a ese proceso. ¿Para qué? Para transformarlos en bienes distintos, ¿sí? Que son los productos o los objetivos o los resultados productivos. Y lo importante es que este proceso productivo agrega valor. O sea, ustedes incorporan, ¿ves? Factores que tienen un valor X, y de ese proceso luego obtienen bienes diferentes que tienen un valor que ya es X más M, ¿sí? Entonces, fíjense que los elementos constitutivos, ¿no es cierto?, de ese proceso productivo que ahora vamos a tratar de mapear para ubicarnos cómo es ese proceso de elaboración de las tortas, ¿está bien? Está compuesto por los factores productivos, por las acciones productivas y por el resultado productivo u objetivo, que es lo que obtenemos al final del proceso, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Repasemos qué eran los factores, ¿no es cierto? Los factores son los bienes o servicios que son sacrificados para obtener nuestro objetivo productivo. En este caso va a ser las tortas, ¿no es cierto? Bien. Y lo importante es que cuando hablamos de factores, recuerden lo que vieron en la teoría, hablamos de todos los bienes y servicios que son consumidos por una acción del proceso, ¿sí? Porque, ¿qué son las acciones? Estas acciones que ahora vamos a pasar a analizar específicamente para la elaboración de una torta. Esas acciones representan actividades o tareas que se desarrollan sobre esos factores, ¿sí? Y eso es lo importante. Estas acciones son esas acciones o tareas que consumen factores y generan servicios, ¿sí? Y esos servicios que generan al resto del proceso productivo puede ser que lo generen, o sea, ¿quiénes van a ser los usuarios de esos servicios? Puede ser el objetivo final, o los usuarios de esos servicios pueden ser otras actividades dentro del proceso. Por eso es que también vamos a ir analizando que pueden existir lo que llaman factores externos y factores internos, ¿sí? Los factores productivos externos son los que Julieta adquiriría fuera de la empresa. Por ejemplo, la harina, la compra el proveedor de harina. La energía, ¿sí?, a los distintos proveedores de energía, si es luz, si es gas, lo compran en el mercado, los adquieren en el mercado esos factores. Y después están también los factores internos, que son los que provienen de otras acciones del proceso, ¿sí? Y en este caso, el producto final va a ser la torta, ¿no es cierto?, con los diferentes rellenos. Entonces, vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Si nosotros hiciéramos un mapeo, me explicaría mi Julieta, ¿no es cierto? Que lo primero que hace es una mezcla y preparación. Entonces digo, bueno, empecemos a hablar. ¿Cuáles son los factores que yo necesitaría en esa acción? Entonces, tendríamos los ingredientes del bizcochuelo, que son los que vamos a mezclar. Ustedes vayan todo esto pensando, después vamos a hacer el ejercicio en el punto 2, donde ustedes me van a decir, con todo esto que estamos charlando, y una vez identificado el proceso, ¿qué preguntas le harían a Julieta? ¿Cierto? Que era lo que decía Gaby, ¿no? Que es lo más importante, porque de esas preguntas yo me voy a nutrir para poder, de todos los datos que necesito, para poder después calcular el costo. Entonces, ¿qué mezclo yo? Y mezclo los ingredientes del bizcochuelo. Tendré que ver, o sea, le tendré que preguntar a Julieta qué bols, qué utensilios utiliza en esa tarea, en esa actividad o esa acción de mezcla y preparación. Va a usar mano de obra, ¿sí? Va a usar el espacio, va a usar seguramente una batidora, ¿sí? Y después vamos a ver que, por supuesto, y era lo que también estaban viendo en el ejercicio del taxi, no es el bol lo que va a formar el costo, ni la batidora, ¿no es cierto? Tendremos que ir viendo el consumo, el
consumo de esos factores que yo voy a hacer para obtener mi objetivo final. En el caso, por ejemplo, de los bols y de los utensilios, de la batidora, será la amortización, ¿está bien? Con lo cual después tendremos que ver cómo lo vamos a amortizar, que ahora después lo vamos a charlar. El espacio, por ejemplo, no es que el espacio va a formar parte del costo, voy a tener que ver qué costos me genera ese espacio, costos de mantenimiento, costos de servicio, ¿sí? De limpieza, es decir, tengo que ver los costos que se van a generar. Por ejemplo, ella fabrica las tortas en su casa, ¿sí? Eso también lo vamos a ver bien la clase que viene, pero ya es importante ir pensándolo. Piensen que yo estábamos diciendo, ¿no es cierto? Costo es toda vinculación coherente entre un objetivo o resultado productivo y los factores necesarios para lograr. Entonces, si ella fabrica las tortas, ¿no es cierto?, en un espacio donde también vive, ojo, que quizás después tengamos que proporcionar que parte de ese espacio se está destinando a fabricar las tortas, porque esa es la parte necesaria para la elaboración de las tortas, ¿sí? Entonces fíjense que el resultado de esa mezcla y preparación es la preparación, que esta preparación, ¿ven?, va a ser un factor interno, ¿sí?, para la siguiente etapa del proceso, que es la cocción. O sea, tengo una siguiente acción que es la cocción. Entonces, la cocción va a tomar, ¿sí?, un factor interno que es la preparación, que viene de una actividad o una acción anterior. Y después tendré el molde, que tendré que ver. Si es un molde descartable, bueno, el costo va a ser el molde propiamente dicho, ¿correcto? Porque lo uso y lo tiro. Ahora, si es un molde, que son moldes que se lavan, se vuelven a usar, tendré que ver entonces cómo se van consumiendo esos moldes con la utilización y tendré que ver de qué forma amortizarlos y hacer llegar el costo de esos moldes a las tortas. Lo mismo el horno, ¿sí? Voy a necesitar un horno para cocinar las tortas. Pero ¿qué tendré que ver? ¿Qué consumo hago de ese horno? ¿No es cierto? La energía, voy a necesitar gas, voy a necesitar otra vez un espacio físico. Lo que voy a tener que ver es los costos derivados de ese espacio físico, igual que pasa con la acción anterior. La mano de obra, es decir, voy viendo que ahora todo esto, vamos a ir después pensando qué preguntas le haríamos a Julieta, ¿sí? Para interiorizarnos mejor de cuáles serían estos factores. Pero la cuestión que, bueno, se cocina la torta, está la acción de cocción. ¿Y cuál es el resultado productivo de eso? El bizcochuelo. Estos serían, o sea, por ejemplo, en el caso de la preparación, en el caso del bizcochuelo, se llaman productos intermedios o factores internos, ¿sí? Bien, entonces tenemos el bizcochuelo. Entonces ahora hay que rellenar las tortas. ¿Se acuerdan que tenía 3 rellenos diferentes? ¿No es cierto? Bueno, entonces va a haber que rellenar. Entonces, ¿relleno de qué se va? De un factor interno, que es el bizcochuelo, que viene de una acción anterior, no viene del mercado, viene de una acción anterior. Pero después sí va a necesitar factores externos que van a hacer que todos los ingredientes del relleno, ¿sí? ¿Se acuerdan que había varios? Después, por supuesto, vamos a tener el trabajo personal, ¿sí? Vamos a tener los utensilios que se utilicen para rellenar las tortas, otra vez el espacio físico, ¿sí? Pero vamos a ir viendo todo lo que se nos puede ir ocurriendo. De preguntarle a Julieta. Entonces, una vez que rellenamos, ¿cuál es el resultado productivo final? La torta, ¿sí? Y a esa torta después va a haber que embalarla, ¿sí? Va a haber que embalarla. Entonces, por eso, acá, que también lo vieron en la teoría, vieron que los procesos se pueden categorizar de varias maneras, y lo categorizamos en función del tipo de transformación. Hasta acá
hasta el momento en que finalizamos la torta, tendríamos un proceso productivo de transformación técnica. ¿Por qué? Porque a todos los factores, ¿sí?, los hemos transformado en un bien distinto. Es decir, nosotros teníamos determinados bienes, que era la harina, los huevos, después veremos qué nos dice Julieta que consume, la crema, el chocolate, las nueces, todo lo convertimos en un bien diferente. Por eso decimos que hay un proceso productivo de transformación técnica. O sea, un bien A se transformó en un bien B. Pero fíjense que ya, vieron que nos decía que había incorporado el delivery, porque se dio cuenta que estaba perdiendo ventas. Entonces incorporó el delivery. Entonces, eso la obliga a embalar diferente las tortas, ¿de acuerdo? Así, se van a vender en mostrador o si se van a vender en delivery. Entonces, este proceso de embalaje, este proceso, ¿qué va a tener como factores? Bueno, o cajas o bandejas, o sea, los embalajes en los cuales se ubique de acuerdo a la forma de venta. Va a haber un trabajo personal, ¿sí?, en ese embalaje. También voy a tener un espacio físico, ¿sí?, voy a tener energía, ¿sí? Entonces tendré que ver cuáles son los factores que se consumen, ¿sí?, o se sacrifican en esa tarea de embalaje. Pero ahí ya este proceso de embalaje es un proceso de transformación de modo. ¿Está? ¿Por qué? Porque es el mismo bien o en modo 1 o en modo 2. Es decir, es el mismo bien, la torta, que o la embalo para mostrador o la embalo para delivery. ¿Sí? Bien, entonces ya nos ubicamos. ¿Cuál es hicimos la identificación del proceso productivo, ¿no es cierto? Bien. Y ahora, ¿a qué tendríamos que ir? A calcular los costos, ¿no es cierto? Porque Julieta nos dijo que estaba medio perdida, ¿no es cierto? Que ya vieron que además de la actividad productiva tenía la venta de helados, pero eso es una actividad comercial, bueno, después charlaremos, pero ahí no hay transformación, ¿correcto? No hay un proceso productivo. Entonces, fíjense, vamos a repasar un poquito lo que estuvieron viendo en la teoría con Adrián y recién con Gaby. Nosotros ahora ya entendimos cómo se elaboran las tortas, cuáles son las acciones que voy realizando. Entonces, ahora tengo que pensar qué factores, qué recursos van a consumir cada una de esas acciones. Y pensando en qué, justamente, lo que hablábamos y lo vimos recién con el ejercicio del taxi, como los factores, ¿no es cierto? Son los factores físicos, son muy diversos, son muy heterogéneos, necesito homogeneizarlos en una misma unidad de medida, que normalmente nosotros ¿cuál vamos a usar? La moneda, los pesos, vamos a tratar de traducir todo a pesos. Y ahí va a aparecer el componente físico y el componente monetario, ¿cierto? Habíamos dicho. Componente físico, cantidad necesaria de factor para obtener una unidad de objetivo. O sea, cantidad necesaria de factor por objetivo, para lograr el objetivo. Necesaria. Y el componente monetario era el precio o el valor, ¿sí?, necesario para poder disponer de una unidad de factor en el proceso. Y recuerden, ya para ir pensando qué preguntas le harían a Julieta, vimos el chat, o si quieren activen los micrófonos y lo van diciendo, para cuando veamos eso. Acuérdense, muy importante, la necesariedad se mira desde dos aspectos, desde lo cuantitativo, o sea, qué cantidad de factor es realmente necesaria para lograr el objetivo, en este caso la torta rellena, y tenía un aspecto cualitativo, ¿sí?, que eran las cualidades que debe tener ese factor para considerarse necesario, ¿sí? Y además, que eso justo no se charló en taxi, acá también, para las preguntas que le damos a Julieta, es importante también tener en cuenta los factores determinantes del devengamiento, ¿no es cierto?, de un factor.
O sea, ¿por qué se devenga y cómo se devenga? ¿No es cierto? Es más, el por qué me va a indicar un poco el cuánto, ¿sí? El por qué y el cuánto. Por ejemplo, yo quiero devengar, no sé, en cocción el consumo del horno. Bueno, ¿por qué se devenga? ¿Por qué se devenga el horno? Por el consumo, porque lo uso. Y ese uso me genera el desgaste, o sea, se va devengando por el desgaste que va sufriendo el horno. Bárbaro. ¿Y cómo se desgasta? ¿Cómo se desgasta? ¿Qué le voy a decir? Bueno, ¿cómo voy a estimar ese desgaste? ¿Cómo voy a estimar la vida útil de ese horno? ¿La voy a estimar en horas de cocción o en un tiempo? Porque de eso va a depender el cuánto, ¿sí? Si yo lo amortizo en función a horas de utilización del horno, entonces el cuánto va a formar parte del costo. La amortización de ese horno va a ser diferente de si digo, bueno, le voy a estimar una vida útil y por el uso así intenso que le doy, de 5 años. ¿Está? Porque en un caso, el cuánto va a ser un importe constante todos los periodos. En cambio, si resuelvo que ese desgaste se va a devengar en función a horas, ¿sí?, de utilización, entonces voy a ir imputándole al costo ese desgaste del horno por hora de encendido, y entonces los meses donde haga más tortas va a tener más imputación de amortización y va a soportar más costo que los meses donde voy a tener la fabricación de menos tortas, ¿sí? Inclusive esto también es muy importante, que también lo vamos viendo a lo largo de la materia, pero por ejemplo, para un montón de conceptos que se devengan en función al tiempo, ¿no? Por ejemplo, supónganse que Julieta ahora en septiembre renovó la prima de seguro, ¿sí? Contra robo, incendio, ¿no?, de todos sus bienes de uso. Y bueno, y resulta que fue a la compañía de seguros y la compañía de seguros le dijo, mira Julieta, si nos pagás todo el año, te bonificamos un 15%, todo el año. Bueno, Julieta tenía unos pesos, pagó todo el año de seguro. Bueno, ¿por qué se devenga el seguro? Por el periodo, o sea, por el tiempo de vigencia del seguro. O sea, se va devengando por el tiempo, ¿no es cierto?, que dura esa cobertura contra el riesgo. Entonces, pregunto, ¿no es cierto? Pregunto, si, a ver qué les parece a ustedes, ¿imputarían como costo de las tortas fabricadas en septiembre, supónganse para hacerlo fácil, que yo pagué 12.000 pesos de seguro? O sea, Julieta, ¿no?, pagó 12.000 pesos de seguro por todo el año. ¿Le imputarían a las tortas fabricadas en septiembre los 12.000 pesos de seguro? Se imputan según se devengan, claro. Muy bien. Entonces, tomando, ¿no es cierto?, el ejemplo, mes a mes, entonces tomando el ejemplito sencillo que les di de 12.000 pesos en el año, ¿cuál sería la imputación de seguro? O sea, ¿cuál sería el cuánto del factor seguro que ustedes le imputarían a las tortas fabricadas en septiembre? ¿Cuánto sería? $1.000. ¿Están todos de acuerdo? ¿Bien? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar con lo divertido. Como decía Gaby, uno no sabe nada de la actividad. Gaby, ¿me manejamos el chat? O si no, si quieren, si les es más fácil, activen el mapeo. Sí. Así ya que cortaste, el mapeo, Brenda, lo que vos tenés que hacer es podés ver, dibujar, o sea, ver de manera gráfica en una hoja cómo va siguiendo toda la lógica del proceso. Es decir, vos tenés que ir a investigar y ella te va a ir contando que primero es como cuando vos tenés que hacer toda una serie de pasos, como si fuera una línea de montaje, que no sería el caso, pero que vos puedas ir
viendo a partir de lo que te cuentan, en la parte izquierda, vos vas a tener, el mapeo responde, es como la primera parte, vos detectás, o sea, ¿podés mover, Marcia, la primera imagen del... Acá volví al mapeo. Sí. Fíjate que, no sé quién preguntó, fíjate que vos te permite identificar las acciones, porque las acciones son las que consumen factores, ¿sí? Para después prestar servicios al resto del proceso. Como decíamos hoy, puede prestarle servicios directamente como relleno, que le presta servicios directamente a la torta, o le puede prestar servicios a acciones siguientes, ¿no es cierto? Pero al conocer vos, al poder al mapear, conocés cuáles son todas las acciones que se desarrollan, y entonces vas a saber cuáles son las acciones que consumen recursos, ¿sí? Para poder empezar a hacer las preguntas. Yo, por ejemplo, de verdad, no soy muy ducha en la cocina, entonces, para mí esto hubiera sido vital, por ejemplo, para poder saber cuáles eran las acciones que consumen factores, ¿sí? No sé quién preguntó. Sí, sí, claro. Sí. Brenda, ¿te quedó claro entonces cómo se hace el mapeo? Es decir, como te decía recién Gaby, vos, yo todo esto lo hubiera hecho con información que a mí me brindó Julieta. ¿Sí? Yo lo primero que le tendría que haber dicho, bueno, contame cómo es el proceso. ¿Sí? Si fuera una fábrica grande, tendría que ir yo a la fábrica a ver cómo se desarrolla todo ese proceso productivo. ¿Sí? Porque, ya te digo, necesito conocer cuáles son estas acciones productivas, porque ellas son las que consumen los factores que después van a formar parte del costo. Se puede hacer solo en círculos. Ay, no te entendí, Brenda. Generalmente el círculo es como las acciones se van marcando con los rombitos, pero la idea general, y en eso no son tan estrictos, es que vos puedas irlo dibujando y que vos vayas a ir marcando los momentos, pero sí. Claro. Esta como que sería la acción y este sería el resultado, ¿sí? Productivo de la acción, que en este caso sería como lo que se llama bienes intermedios o factores internos que consume la acción siguiente, ¿sí? Entonces, generalmente la acción la ponemos con el circulito y el resultado productivo de esa acción lo ponemos con un rombito. Tampoco creo que sea, ¿no, Gaby? Tan estricto. No. Pero bueno, eso es como, digamos, como la forma nuestra de diferenciar lo que es la acción y el resultado productivo o el objetivo productivo de esa acción. No sé si te quedó claro. Sí, puso ok. Ah, ok. Muy bien. Bueno, entonces vamos a divertirnos ahora. Unas locas. Cuéntenme. ¿Qué tendrían para hacer una mañana tan linda, tan soleada? Más divertido que hacerle preguntas a Julieta. A ver, algo fundamental, chicos. ¿Qué le preguntarían a Julieta? Yo, antes que nada, el sistema operativo, aparte de eso siempre, ¿no? Es decir, eso es una de las cosas primeras que marca la teoría general de costos, la identificación del proceso, ¿cierto? Acá diría que me lo contó ella, como le digo, una empresa, por ahí tendría que ir yo a meterme en la planta y entender cómo es todo el desarrollo de ese proceso productivo, ¿sí? ¿Qué le preguntarían a Julieta? ¿Me lo manejás vos al chat, Gaby? Sí. Igual te están hablando a vos, de lo que vas diciendo. ¿Cuánto compra de cada? Las preguntas serían, ¿cuánto compra de cada ingrediente y cuántas tortas hace? Re buena pregunta. ¿Qué materiales usa? Porque vemos ahí también tema de calidades y vemos si podemos avanzar sobre desperdicios. ¿Qué tipos de tortas? Entonces, ¿Y en qué plazo consume todo? Impecable las preguntas que uno debería... Chicos, vamos que nos sacamos buenos. Muy bien. Bueno. Uy, Fantástico, vamos a la ver. receta del bizcochuelo.
es genial. Vieron que no todas son Eso. iguales, pueden ser con aceite, Eso es muy bueno. vegana, no Eso vegana, es huevo muy sin bueno. huevo. Eso es muy bueno. Entonces, receta, así vamos a anotar. Entonces, receta del bizcochuelo. Después dijeron, me vas cantando Gaby, las compras de Cantame todas, que estuvieron buenísimas y así las vamos charlando Sí. todas. Pusimos en Compra. primer lugar cuánto compra de cada ingrediente. ¿Y cuántas tortas hace para ver el rendimiento? ¿Cuánto compra? Bueno, y acá quiero detenerme en algo. Por eso me acordaba que el primero habían dicho compra, cuánto compra de cada ingrediente. ¿Y cuántas tortas hace con eso? Fíjate, impecable. Ahí está. Pero ahora vamos no, me encantó. ¿Y cuántas tortas hace con esa compra? Bueno, escúchame una cosita. Me encantó. Pregunto. ¿Compra? Ese término me está haciendo ruido. Nada más. Porque aparte, ¿qué pasa? Estos ejercicios, y antes también le preguntaban a Gaby con el de taxi de dónde salieron los números, son para hacerlos pensar y para empezar a incorporar cuestiones que después las vamos a estar aplicando todo el tiempo. Entonces, ¿cuánto compra? ¿No? Bueno. Supónganse, yo le voy a poner un caso. Compró 1000 kilos de harina, hizo, no sé, les voy a decir cualquier cosa, no se rían porque no sé nada. Gaby es muy buena cocinera, les cuento. Pero compró 1000 kilos de torta, de harina, y hizo 500 tortas. ¿Puedo estar segura de que el consumo entonces sería medio kilo de harina? Supónganse que a fin de eso fue la producción de agosto. En agosto había comprado 1000 kilos de harina, hizo 500 tortas, le quedaron 200 kilos de harina guardada. Entonces, ¿está bien que yo relacione los 1000 kilos o qué debería relacionar si le quedaron 200 kilos en stock? A ver, ¿qué nos dicen? ¿Cuánto necesita de cada ingrediente? Bueno, ahí me gusta, cuánto necesita, pero yo sigo insistiendo en la compra. Estoy pesada, pero después van a ver por qué. ¿Se acuerdan cuando definimos, los guío un poquito? Dijimos que era sacrificio, porque, a ver, esto es lo difícil de la materia, es de entender estas cosas. Dijimos que era... ¿Cuánto necesito? Discúlpame, la pregunta era cuánto necesito, ¿no? Sí, de cada ingrediente. No, esta es la segunda, no es el mismo. Importa. Después nos dice Lucrecia que importa más cuánto usa que cuánto compra. Ah, Ahí me vamos gusta. bien. Porque la Vamos primera bien. pregunta sería, sacrificio, dijimos que era toda vinculación coherente. Lo que yo compré, ¿se usó? ¿Se usa? ¿Es costo? Dejaste de compartir pantalla, Marce. Ahí me gustó, Gonzalo. No siempre. Y ahí es donde siempre vamos a trabajar nosotros. Fijémonos, vamos al caso súper extremo. Cuando yo compro un bien de uso, ¿sí? Compré un bien de uso, compré la batidora. ¿Es costo la compra de la batidora? No. El uso, el desgaste de ese bien. Entonces, la compra tiene que ver con adquirir un activo, en este caso, la materia prima. ¿Qué es lo que pasa? Esa compra de ingredientes, la primera, o sea, voy a dejar de compartir. a ver si podés porque no te sale, porque digamos no se ve. El costo es lo que realmente utilizaste. Muy bien, Laura, el costo es lo que usé para hacer las tortas. Que después, ¿no? una vez que tengo, como dice Laura, una vez que tengo eso, que el costo es lo que utilicé en las tortas, el paso número 2 es lo que terminó, ¿vieron? Siempre les refiero a lo mismo, lo que terminó la clase de Adrián, que les mostraba cómo se había cortado esa madera. Bueno, acá es lo mismo. Yo puedo haber utilizado un montón,
pero la verdad es que tiré la harina así por así, o me salieron las tortas falladas, no sé, me levantaron, me quedaron chatitas, o nada, pateé la bolsa y perdí kilos de harina. Usarse, o sea, no está para usar, pero no se usó adecuadamente. ¿Entienden? Y entonces, eso es algo muy importante. A ver, ¿esto saben cómo podría ser viable si la empresa trabajara tipo con un sistema just in time, o sea, sin stock? Va comprando harina a medida que va consumiendo. Entonces sí, todo lo que compra es el consumo, ¿sí? Pero cuidado que de todos aquellos factores que sean bienes estoqueables, a mí siempre me interesa lo que se consume, no lo que se compra. ¿Estamos? O sea, lo que fue realmente utilizado o sacrificado para obtener el resultado productivo o el objetivo productivo. ¿Comprenden? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a suponer qué más habían dicho. Ya voy, Marce. A ver. Muy bien, bueno, habría que preguntar, ¿qué más habían dicho que era interesante, Gaby? Un montón. La verdad, bueno, me encanta, todo muy bueno. Después, bueno, ¿qué ingredientes usaba para hacer la torta? Porque no es lo mismo una torta común, la vegana. Receta del bizcochuelo. Entonces, la receta del bizcochuelo. Me encanta. Entonces vamos a suponer que acá, en la cátedra, googleamos una receta de bizcochuelo, ¿no? Los ayudo un poquito, acuérdense que lo de necesariedad tenía que ver con cantidad y calidad, el factor, ¿no? Entonces, Julieta me acerca esta receta. Me dice 350 gramos de harina leudante, 250 mililitros de leche, una taza de azúcar, 3 huevos, 70 gramos de manteca o margarina, una pizca de sal, una cucharada. Entonces acá alguien había dicho cuánto necesito de cada ingrediente. Acá pareciera que me lo dijo. Agranda un poquito el zoom, Marce. Ah, perdón. Espera, esto para abajo. Acá Natalia había dicho algo súper interesante, que era si los materiales o las materias primas eran naturales o caseros, lo mismo. Eso es una receta de una torta común, pero hay mucha repostería hoy por hoy que se usa se hace con productos orgánicos, se hace sin huevo porque es para veganos, entonces eso también te va a marcar qué reemplazos o cómo lo vas a trabajar. Claro. Angie dijo algo muy interesante también, cuál era el consumo de gas por torta, que eso capaz que Julieta no sabe, pero nosotros sí tenemos que ver cómo hacemos para hacer eso. Exactamente, que eso después sería lo que más, la clase que viene vamos a ver como un costo, lo que hoy les explicaba Gaby, un costo indirecto a las tortas, ¿no es cierto? Pero, bueno, sería importante porque en definitiva sería un costo. O sea, ¿cuál es el costo de los servicios? ¿Te leo otro? ¿Sí? Después decía cuánto tiempo le lleva hacer cada torta y también el tiempo necesario para decorar y armar cada especialidad. Claro, o sea que, y fíjense, entonces, torta, sería como muy amplio. Volvamos al mapeo. ¿Qué tendría que preguntarle más específicamente? ¿O les parece a ustedes, no? Que tendría que preguntarle más específicamente. Porque vieron que la torta, o sea, para llegar a la torta, pasábamos por un montón de acciones productivas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me convendría preguntarle? Te leo, bueno, algunos de los... Sí, dale. Habían hablado del tema de los elementos qué elementos usaba para producir, y después otro compañero amplió el desgaste de esos utensilios, si las tortas de frutilla las hacen a temporada alta o solamente todo el año, que eso también te va a marcar el costo. Después veían el tema del precio, si compras mayorista, si tenés precio diferencial, tenés algún convenio al precio que vos podés acceder. Bien, pero volviendo al otro, por ahí, lo que tendríamos que, acá, por ahí lo que tendríamos que preguntarles cuál es el tiempo de preparación
cuál es el tiempo de cocción. Estaba preguntado y no lo leí yo. Ah, lo dijeron. Bueno, Sí. bárbaro, no importa, porque esto es lluvia de ideas, chicos. La idea es que después vamos a ver si por ahí suben, si está subida una solución, o si no, después nosotros podemos hacer un resumen de todas estas preguntas y subirlo. Eso lo vamos a preguntar. Pero, perfecto. Me pregunto, ¿no? Hasta ahora estamos en cuestiones de cantidad. Ella me dijo 350 gramos de harina leudante. ¿Le harían alguna preguntita adicional? ¿Qué marca usa? Muy bien. ¿Qué marca usa? Perfecto. ¿Está? Porque quizás nos puede ocurrir que nos diga, mira, yo uso la harina premium, y la verdad que capaz que para la torta no era necesario usar esa harina premium, ¿sí? Con una harina por ahí más de inferior calidad, la torta sale rica igual, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de harina? ¿No es cierto? La leche, por ejemplo, ¿ya son 10.55? Sí, Pi. La leche, ¿qué tipo de leche? ¿No es cierto? El azúcar, lo mismo, ¿no es cierto? Después, por ejemplo, 70 gramos de manteca o margarina. ¿Manteca o margarina? Claro, definí, Julieta, manteca o margarina, ¿no es cierto? Y después, algo importante que dijeron con respecto a la compra en sí, entonces, eso quedó claro, chicos, que yo no voy a prestarle atención a lo que compro, sino a lo que consumo, ¿sí? A el factor que consumieron las acciones, ¿sí? Pero es importante la forma de compra, porque acuérdense que todos estos ingredientes, hoy dijimos que había que monetizar el costo, ¿sí? Hay que llevarlos todos a una unidad de medida homogénea, que es el valor, y ese valor también tiene que ser necesario. Entonces, ¿cómo compra? También podría ser una pregunta importante, ¿sí? Porque quizás podría encontrar formas de comprar donde el valor de ese material fuera inferior, ¿sí? Al que está pagando hoy. Y también tendríamos que después ver si estas cantidades son realmente necesarias, que alguien lo había dicho por ahí. Sí. ¿Edad del bien producido del servicio personal para influir el costeo? Bueno, la calidad es algo abstracto, ¿no es cierto? Pero, digámoslo así, Enzo, cuanto mayor sea la calidad que vos pretendas en tu producto, seguramente te va a obligar a que los factores que consuman esas acciones productivas sean de mejor calidad y tu producto entonces va a tener finalmente un mayor costo. Y lo vas a poder vender más caro. Exacto. ¿Está? O sea que no va a haber un costo dentro del listado que va a ser calidad. Va a estar como afectándome toda la lista. ¿Vamos? Va a estar afectándome toda la lista. ¿Sí? Bien. Bueno, pero me encanta. ¿Y qué más? ¿Qué más? O estamos con los ingredientes. ¿Qué más? ¿Qué más considerarían? ¿Qué más le preguntarían? Habían preguntado también el tema de lo que es embalaje, como no ingrediente, porque eso ya es un costo de venta, pero bueno. Sí, perfecto. El desgaste de los hornos, muy bien. Hoy lo que hablábamos hoy, el por qué y el cómo. ¿Por qué se desgasta el horno? Por el desgaste que va sufriendo. Entonces vamos a tener que definir cómo vamos a medir ese desgaste de hornos. Si con una base temporal o en función al uso. Muy bien. ¿Qué más? El desgaste de los utensilios, acá muy bien, son todo lo que viene de uso, vamos a tener que definir cómo vamos a determinar ese desgaste. ¿En qué medidas? ¿En una unidad temporal o o por unidad física fabricada o por unidad de uso, como pueden ser horas máquina?
¿sí? En el caso del horno, horas de encendido, ¿sí? Cantidad de tortas. ¿Sí? Acá Cito preguntó, se le puede preguntar cómo se preparan los diferentes rellenos. Claro, el tiempo, por ejemplo, el tiempo que lleva. ¿Qué más le preguntarían? Los materiales para relleno y el decorado. El sueldo de la empleada, muy bien. Muy bien. Bueno, el tema del delivery, ¿no es cierto? Los costos del delivery. ¿Sería un costo de producción o un costo, o sea, sería un costo que participaría del proceso productivo o sería un costo de comercialización? Muy bien, Es un Angie. costo de comercialización, claro. No es parte, muy bien. Comercial, claro. Sí, que ojo, para tener en cuenta el resultado total de la empresa lo vamos a tener en cuenta, pero no van a afectar al costo de la torta, ¿sí? Que eso nos vamos a meter de lleno la clase que viene, ¿sí? Después, por ejemplo, vieron que hoy yo les insistía cuando veíamos el mapeo, uy, ya son las 11, ¿esto se te corta? ¿Cómo es el tema? No sé. Ah, bueno, esto les explico, esto. Y bueno, ya cortamos y después vamos a ver si podemos pasarles en limpio todas las preguntas que hicieron, eso vamos a averiguar qué es lo que piensa hacer la cátedra. Pero vieron que decíamos que uno de los factores que usaban las acciones productivas era el espacio, ¿no es cierto? Bueno, pero acá Julieta fabrica las tortas en su casa, entonces tenemos que ver, ¿no es cierto?, cuánto luz y cuánto consume cada uno, sí, y por ejemplo, de la luz, del gas, del agua, tenemos el conflicto, igual que con el espacio físico, tenemos el conflicto de que ella vive y fabrica las tortas en el mismo sitio. Entonces, tampoco sería, no es un costo necesario todo para fabricar las tortas, toda la luz, todo el gas que se consume en el espacio físico. ¿Entienden? ¿Qué proporción de esos servicios se usa para consumir? Correctísimo, correctísimo. ¿Está? Muy bien. A ver, la idea. ¿Les quedó claro a dónde apuntaba la clase de hoy? A identificar estos conceptos de la teoría general del costo, o sea, a identificar el proceso productivo, cuáles son los factores, las acciones. Por ejemplo, en el que dio Gaby no teníamos algo tan complejo porque era un servicio, pero igual sí tuvimos factores para poder prestar el servicio, ¿no es cierto? Que era el transporte de pasajeros. Pero quedó en claro, y esto del componente físico, del componente monetario, la necesariedad, eso, no se hagan problema, porque sobre esto, créanme, vamos a ir insistiendo a lo largo de toda la materia. Hoy es como que hicimos como un sobrevuelo, si se quiere, de un montón de cosas sobre las cuales después vamos a profundizar. ¿Está? Miren los mapeos, alguien había preguntado y lo del mapeo, tienen varios ejercicios de mapeo con los videos, mírenlos, cualquier cosa nos consultan, como les decía Gaby, también después van a tener clases tutoriales. Sí, lo que compra y no. Eso va a ser el gran problema de toda la materia. Tenenos paciencia y vamos a ver. Depende por qué se produjo esta rotura. Después vamos a ver, lo que no se consume y se rompe, se pierde. Hay que ver qué pasó, por qué. ¿Sí? Pero te respondo, lo que compra y no consume es un activo, es un bien esperando a ser usado. Lo que se rompe, ahí vamos a trabajar y vamos a ver por qué se rompió, si era el motivo. razonable o no razonable que se rompa, y entonces veremos si va al costo o va a una pérdida. Pero eso, danos tiempito como para... Está buenas las preguntas que te haces. Nosotras... Pero muy bien que ya se las vayan haciendo. Exacto, muy bien que ya se las vayan haciendo. Muy bien. ¿Está? Pero nos quedamos tranquilas que el objetivo productivo de la clase de hoy es que entendieran más o menos de qué se trata esto. ¿Sí? Bien. Antes de irnos, para la clase que viene, esa sí es muy importante, yo como para no robarles más del tiempo, seguramente tengan otra materia que cursar.
La clase que viene es muy importante, que puedan leer el material teórico y hay 2 ejercicios con video, ¿sí? Uno de clasificación y uno de una clasificación específica que es de variabilidad. Sería importante que los puedan ver y que les puedan prestar atención, porque eso va a ser la base sobre la que vamos a construir, va a permitir que les resolvamos y que le podamos resolver todas las dudas en la clase como para ir avanzando, ¿sí? Está bien, Sí, sabemos Juli, que de para acá al el miércoles miércoles. hay poco tiempo, pero lo que puedan ver y avanzar sobre eso sería muy importante que tengan eso analizado. Sí, para el miércoles, por eso, Juli, es Sí. como, ya sabemos. Va a Pero ser muy intensa la cursada, chicos, va a ser muy intensa. Eh, como decíamos el otro día, con que vamos a hacer el nuevo Netflix hasta diciembre. ¿Eh? Cuando le pregunté, ¿qué serie estás viendo? Costos. ¿Ah? Y sí, esperemos los que para videos ustedes tenga una sola temporada. sí, van a ver que uno de los videos es un poquito más largo, fui yo la que lo hizo, pero bueno, intenté que sea claro, pero es importante, si pueden, sería buenísimo. Seguramente lo ha sido. ¿Eh? Seguramente lo ha sido, digo. Pero es largo. Y bueno. Bueno, chicos, entonces nos volvemos a encontrar en esta modalidad COVID el miércoles Pero le a las ponemos 9. todos onda para que nos salga lo mejor posible a todos. Exactamente. Onda y ganas de que esté todo bien. Hay, ¿eh? Bueno, chicos, nos vemos entonces. Nos Chau, vemos el chau. miércoles de nuevo. Chau, Chau, chau. chau.